esta noche estamos aquí, Señor, y te queremos dar las gracias por darnos la oportunidad de estar en esta noche aquí. Y gracias, Señor, porque tenemos la plena certeza de que tú estás aquí con nosotros, porque tu palabra dice que donde estén dos o más congregados en tu nombre, aquí estás, Señor. En esta noche te queremos pedir, Señor, que nos des sabiduría e entendimiento, Señor, para que podamos asimilar tu palabra, Señor. Gracias por darnos el pan de vida, Señor. Ayúdanos para que podamos entender tu palabra, para que podamos vivirla y podamos compartirla con los demás. Gracias, Padre bendito, Padre celestial, porque escucha nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, a ser tus manos, tus pies y tu voz para llevar tu palabra a este mundo que tanto necesita escuchar de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Qué lindo. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy día y más que nada vamos a hablar ya de un mensaje de la Biblia que lo podemos encontrar en San Marcos, ya, San Marcos 10, del 46 al 52. El título es El ciego Bartimeo recibe la vista. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recupere la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es hermoso ver cómo la mano del Señor siempre está atenta está esa mano del Señor a favorecer a los hijos que lo aman, a los hijos que en Él tienen fe. El mensaje de hoy, el ciego Bartimeo, nos habla de fe, de arrepentimiento, de una pasión en acción que trae liberación, acción y sumisión. ¿Dónde se produce esto? En Jericó. Pero acá hay una palabra muy especial, porque en el número 46 la palabra principal dice: entonces vinieron a Jericó. ¿Qué quiere decir entonces? Nosotros sabemos que la palabra entonces quiere decir que hay algo o que hubo algo anteriormente a lo que iba a suceder ahí, ¿no? ¿Y dónde está ese algo que sucedió? Si regresamos un poquito, ¿ya?, de la Biblia, en el número 10:35, acá hay algo importantísimo, ¿ya?, que nos dice: entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo: ¿qué quieren que yo haga? Entonces Jacobo y Juan le dijeron: concédenos en tu gloria, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Se dan cuenta lo que ellos estaban pidiendo? Ellos estaban pidiendo ser vistos al lado del dueño del cielo y la tierra. Ellos querían que toda la gente miraran a estas dos personas.
que estaban ya acompañando a Jesús, sentado uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Ya? Cuando las otras 10 personas, los 10 discípulos, escucharon lo que ellos habían pedido, se enojaron mucho y con razón. Se enojaron contra Jacob y contra Juan. Pero Jesús, él llamándolos les dijo: saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad, ¿no? Porque el Hijo del Hombre también, dice el Señor, dice la palabra, en el número 45 dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero ahora el ciego Bartimeo, él lo único que quería es ver, no ser visto, sino ver, que es diferente. Pero ahora miren, ¿no? Entonces nosotros, acá, tú y yo, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Qué es lo que sentimos nosotros? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Si en Jericó, ¿ya? ¿Qué cosa era Jericó? Primero que nada, Jericó era una ciudad importante, era un balneario popular que Herodes el Grande había reconstruido en el desierto de Judea. Pero Judea está muy cerca del Jordán, ¿ya? En el cruce del Jordán, y de ahí Jesús y sus discípulos salían seguidos de una gran multitud, ¿ya? Una multitud inmensa. Unos iban para mirar a Jesús, para conocer a Jesús, para saber las maravillas que él hacía, para ver el toque de la mano de Jesús, para ver la misericordia de Jesús. Mientras que otros lo seguían, ¿para qué? Para ver en qué caía, para ver cuál era su falta, para criticar. Actualmente yo creo que hay muchas personas, ¿no?, con las mismas intenciones. Unos seguimos para glorificar al Señor, para dar gracias, y otros siguen simplemente para ver, o simplemente para estar ahí nada más, ¿no? Cuando el ciego estaba sentado en las afueras, porque antiguamente, no ahora, pero antiguamente en el tiempo de nuestro Señor Jesús, todos los inválidos, los ciegos, los cojos, los sordos, aquellas personas imposibilitadas de poder trabajar, ellos se sentaban en las afueras de la puerta de Jerusalén para pedir limosna. Era el único medio de sustento que ellos tenían. Es por eso que él estaba sentado ahí afuera, ¿ya? Pero de repente él escuchó un ruido y le preguntó a los que estaban ahí cerca: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ese ruido? Entonces uno de ellos le dijo: es Jesús, ¿ya? Y él se levantó y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que el ciego sabía la palabra de Dios. Eso nos dice que ese ciego conocía la palabra del Señor. Era ciego, quizás no lo habría podido leer como tú y yo podemos leer, pero él sabía de las maravillas. ¿Y por qué le decía hijo de David? ¿Por qué no le decía: Jesús, ten misericordia de mí? ¿Por qué no decía: Emmanuel, Dios vivo, ten misericordia de mí? Él decía: Jesús, hijo de David. Porque Jesús había nacido bajo el reino, no bajo el reinado del Señor, sino que él era descendiente del linaje del rey David. ¡Qué maravilloso! Que ese hombre sabía. Nosotros sabemos así la Biblia. Conocemos la palabra del Señor. Nos esforzamos por saber un poquito más quiénes somos o quién es nuestro Padre. Pero Jesús seguía caminando, seguía. Pero la gente que estaba ahí le decía: cállate, cállate, oye, cállate.
cállate. Y él seguía llamando, clamando, aunque muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿qué sucede en este momento? A pesar de que lo reprendían, él seguía clamando al Señor. Entonces Jesús, deteniéndose, lo mandó llamar. Y al llamarlo, ¿ya?, mucha gente se detuvo. ¿Y qué es lo que le dicen? Miren aquí en el número 48 dice: muchos lo reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más alto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿ya?, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces el ciego, arrojando su capa, se liberó de esa capa. Quizás era algo de mucho valor para él. Pero él en ese momento tiró la capa. No veía dónde estaba Jesús, pero sí escuchó dónde estaba. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tiró esa capa? Quizás esa capa fue algo con lo que él acostumbraba a tapar su dolor, a cubrir su miseria, a cubrirse del aire, a cubrirse de la lluvia, a cubrirse del sol, a cubrirse de su vergüenza. Así como muchos de nosotros tratamos de cubrir nuestro dolor con una sonrisa, aparentando que tenemos mucho, que somos muchos, que valemos mucho. Quizás esa capa le servía a él para eso. ¿Con qué te cubres tú? ¿Con qué me cubro yo? ¿Con qué te cubres tú? ¿Se dan cuenta? Todos tenemos una capa, todos tenemos algo con que cubrirnos, con qué tapar el dolor que nos agobia. Algo traemos nosotros también, ¿no es cierto? Entonces Jesús, respondiendo, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Pero Jesús, ¿ya?, él entendía. Nuestro Señor Jesús no necesita que le digamos lo que tenemos. Él quiere que tengamos una relación personal con Él. Él quiere que tú y que yo nos acerquemos y que le digamos: Padre mío, tú sabes lo que yo tengo. Porque ni nosotros mismos sabemos, ¿ya?, qué es lo que va a pasar con nosotros en 2 o 3 minutos después. Pero Él sí sabe, porque Él sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Él sabe todo. Él es el único que puede calmar esa angustia, esa desesperación, ese dolor que el ciego, que tú y que yo y que tú traemos. Nadie mejor que Él para hablar con Él, para decirle, para confiarle. A veces confiamos en personas, ¿ya?, que a las finales lo sabe todo de diferente forma. Pero cuando hablamos con Él es diferente. Cuando confiamos en Él, nuestra vida cambia. Y así, este ciego, al correr, ir hacia donde estaba Jesús, era ciego, pero él fue, escuchó la voz. Cuando nosotros escuchamos la voz de Él, vamos al camino correcto, vamos al lugar perfecto. Es algo maravilloso cuando vamos donde Él. Cuando el Señor le pregunta: ¿qué quieres que te haga?, el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Él quería ver, él quería, ¿ya?, conocer, quizás ver la cara del dueño del cielo y la tierra, de aquel que le había proveído la vida, de aquel que había puesto su mano sobre otras personas y les había devuelto la vista, el oído, los había transformado. Así como tú y yo hemos sido transformados y cambiados, porque no somos los mismos ahora. Así como tú, ¿ya?, tú vas a ser transformada si es que te acercas a Él. O quizás ya eres transformada, porque tu amor es grande. El amor del Señor es grande y maravilloso. Y cuando nosotros amamos es porque Él, el dueño del cielo y la tierra, nos amó primero. ¿Eso no es maravilloso? Pero veamos aquí la diferencia que hay entre anteriormente esas dos personas que pidieron al Señor estar sentados, uno a la izquierda y el otro a la derecha de nuestro Señor Jesucristo. Querían ser vistos,
Pero Timoteo, completamente diferente. Él simplemente quería ver. El Señor muy amorosamente, ya Él le devolvió la vista y miren lo que le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te ha dado vista. Tu fe te ha salvado. Hermanos, la fe en Cristo Jesús, Dios, Señor y Salvador. Porque Él es Dios, Señor y Salvador. La fe en Él es lo único que nos salva. Y si tú y yo nos hemos equivocado, pero cuando nos hemos arrepentido, nuestra vida ha sido transformada, cambiada, y somos salvos. Solamente la fe nos salva. El bautismo nos salva, pero la fe en Cristo Jesús, Dios, Señor y Salvador, es lo único que nos salva. Amén. Hermanos, qué hermoso es ser salvado. Tu fe te ha salvado. Y enseguida Bartimeo recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta aquí? El conocimiento de la palabra de Dios es importante. Es importante. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos habla de la palabra de Dios. Solamente el Evangelio de Dios nos transforma, nos cambia, nos vivifica, nos levanta, nos fortalece, y gracias a eso Dios nos bendice para ser de bendición. Asimismo, el conocimiento de la palabra de Dios es importante, muy importante en nuestro crecimiento espiritual. Sabemos también que la decisión de ponerlo todo en manos de Dios. ¿Cómo así? La palabra del Señor en Primera de Pedro 5:7 nos dice claramente: dame todas tus ansiedades, que yo me haré cargo de ellos. Imagínate, tú y yo no podemos hacer nada, absolutamente nada, pero el Señor sí. Es por eso que Él no quiere que tú cargues esos dolores. Es por eso que el Señor no quiere que Bartimeo se cubriera con su capa, y no quiere que tú y yo y todo el mundo se cubran con su capa. No, tienes dolores, por supuesto, eres un ser humano. ¿Tienes temores? Claro que sí. ¿Tienes ansiedad? Por supuesto. ¿Quién no lo tiene ahora? Todos tenemos, de una u otra forma tenemos problemas con el esposo, con los hijos, con la vida diaria, económicamente. Todos de una forma u otra tenemos esas clases de ansiedades, dolores y todo lo demás. Pero el Señor por eso nos dice: dame todas tus ansiedades, que yo me haré cargo de ellas. Démosle a Él. Pongamos en sus manos nuestras angustias, nuestro dolor, nuestra desesperación. Pongamos en sus divinas manos para que Él se haga cargo. Y tú puedas descansar y dedicarte a aprender la palabra, y una vez que lo sepas, compartirlo con otros. Este es el pan de vida. Este es el pan de vida, que no solamente nos alimenta, sino que nos levanta, nos fortalece, nos vivifica, nos da vida para poder ser de bendición de otros. Asimismo, hermanos, segundo, la decisión de poner en sus manos de nuestras debilidades, la decisión de darle a Él a conocer todo lo que tenemos en nuestra vida, nuestros errores, nuestras frustraciones, nuestros gozos también. Porque en Jeremías 33:3, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor dice: clama a mí, que yo te contestaré. Entonces, si tienes problemas con tus hijos, con tu familia, en la escuela, donde sea, clama al Señor. El Señor dice: clama a mí, que yo te contestaré y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es maravilloso. Una vez que tú comienzas a tener una relación con el Señor, tu vida va a ser completamente diferente. Y cuando mires atrás, te vas a dar cuenta de las maravillas que ha hecho el Señor en tu vida. Y si los llevas por esos caminos a tu familia,
a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, aún a tus enemigos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermanos! Mateo 7, del 5 al 7. ¿Qué es lo que dice el Señor? Llámame, búscame, pídeme. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar por momentos terribles? Si el Señor está esperando con los brazos abiertos, Él te dice, llámame, búscame, pídeme. ¿Por qué tenemos que estar llorando? ¿Por qué tenemos que estar asustados? ¿Por qué tenemos que estar en la noche? Ay, no puedo dormir porque tengo preocupaciones. Si el Señor no te dice, preocúpate, porque el Señor sabe que tú no puedes hacer nada y tú y yo sabemos que nosotros nada podemos hacer. Entonces, mira, lee la Biblia, que lo que pasa es que muchas personas a veces no tienen tiempo, pero démonos, regalémonos 15 minutos diarios para que nuestra vida cambie. Y una vez que comienza a cambiar tu vida, es maravillosa, maravillosamente va a comenzar a crecer. Vas a ser completamente diferente. Y número 3, por ejemplo, dice, no, nuestra sumisión. ¿Cómo es tu sumisión? Ahora es diferente, antes eras diferente, antes no tenías tiempo para el Señor, pero una vez que ya lo has conocido, ya es diferente, ¿no es cierto? Sí. Así es. Y esto es en todas las personas que comenzamos a conocer al Señor. Yo también, yo antes era completamente diferente, pero una vez que conocí al Señor, mi vida cambió, la vida de mis hijos cambió. Amén. Y toda nuestra vida cambia. La vida de Bartimeo también cambió. Y ojalá que tú tengas la oportunidad un día de venir acá a tomar estas clases, de estar con nosotros, de participar. Y tú vas a ver las maravillas que el Señor tiene para ti. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre Santísimo, te damos gracias, Padre Santo, porque tú curaste nuestra ceguera espiritual. Tú nos cambiaste, Padre mío, tú nos vivificaste, tú nos has levantado, nos has fortalecido y nos bendices para ser de bendición. Gracias te damos por todo lo que haces y harás en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias por ser tú, Padre mío, el dueño del cielo y la tierra, quien ha puesto sus ojos sobre todo aquel que tiene fe en ti, sobre todo aquel que te clama y te llama. Bendícenos, Padre, para ser de bendición. Todo esto te lo pedimos en el nombre sagrado de Cristo Jesús, Dios, Señor y Salvador. Amén. Amén.